Y uno de los temas del momento que se ha instalado fuertemente en la agenda tiene que ver con la dolarización. Es así que estamos nuevamente en contacto con la economista cordobesa María Acosta para que nos cuente de esta posibilidad. Lo hablamos en algún momento hace algunos meses, pero viendo los últimos resultados de las elecciones PASO, bueno, con más insistencia se habla de este esquema económico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, sí, efectivamente lo hablamos, las condiciones no son muy diferentes a las que teníamos en ese momento, pero bueno, ahora la realidad hace que sea un mecanismo que aparece como mucho más, más probable en el escenario, dado los resultados de las elecciones. Yo vuelvo a decir que la dolarización es un mecanismo, primero que no es posible hacerlo en lo inmediato y de hacerlo a toda costa, digamos, aun cuando no sea posible, implicaría grandes sacrificios para el grueso de la población. Porque primero tenemos que pensar en qué consiste dolarizar, que ese es creo yo, el nudo central del problema. La dolarización implica que nuestro país perdería la moneda que utilizó siempre, que es el peso, y pasaría a utilizar el dólar norteamericano como para transacciones, o sea, con todos los elementos o los atributos que tiene una moneda. Eso primero significa que cada uno de nosotros tendríamos que ir al Banco Central, por hacer algo figurativo, digamos, y cambiar nuestros pesos por dólares. Ahora bien, ¿quién nos daría esos dólares? Esos dólares nos los tiene que dar la autoridad monetaria, o sea, el Banco Central, y tiene una cantidad limitada de dólares que justamente son muy pocos. Por eso es el problema que se plantea bueno, el proceso inflacionario, el tipo de cambio que sube y demás. Cuando el Banco Central tuviera que entregarnos los dólares por todos los pesos, la relación no sería, perdón, ni siquiera la de lo que hoy cotiza el dólar blue, sino mucho más. Pero además, no son solo los pesos que todos nosotros tenemos en nuestro poder, sino todos aquellos pesos que hoy están invertidos a través bueno, básicamente lo primordial son plazos fijos, eh, que a su vez los bancos que reciben nuestros pesos y nos dan un certificado y nos pagan un interés por esos pesos que nosotros dejamos ahí, los bancos se los prestan al Banco Central. Entonces, no es que los bancos los tienen para devolverlos, sino que los tienen prestados al Banco Central. Cuando el Banco Central tenga que también convertir a dólares esos plazos fijos, el tipo de cambio, o sea, la cantidad de dólares que nos van a dar por nuestros pesos es mucho menor. Es decir, el tipo de cambio es mucho más alto. O sea, hay cálculos que hablan, o sea, es un valor que oscila mucho, pero en principio estaríamos hablando de un tipo de cambio de 2.000, 3.000, 4.000 y hasta 5.000 pesos por dólar, cuando hoy el blue está por debajo pues, de 800. Lo que empezó a sonar en los últimos días es que en realidad el mecanismo que se utilizaría no sería devolvernos esos plazos fijos, sino cambiárnoslo por un título. Eso a los que somos mayores nos recuerda al plan Bonex que se implementó en el año 89 y que consistió en impedirnos retirar nuestro dinero en los vencimientos de esos plazos fijos y darnos un bono, un título, un papel por el cual el Estado Nacional se compromete a devolvérnoslo en X
cantidad de tiempo, 10 años, a un valor equivalente a ese plazo fijo. Pero el problema es que quienes necesitan ese dinero, porque hay muchas personas o inversores que no pueden esperar 10 años, o el tiempo que Ujú. sea, los cambian, los venden. Y eso hace que su valor, o sea, yo no lo voy a vender al valor que se llama el valor nominal, el valor que me dieron, lo voy a tener que vender a un valor mucho más bajo y eso no me va a significar una pérdida en mi patrimonio. Entonces, eso hasta ahora sería lo que son las dificultades para implementar un plan de este estilo, de dolarización. Y si decidimos esperar a tener mayor cantidad de reservas para que ese tipo de cambio no sea tan alto, bueno, si tenemos una posición más fuerte en reservas, ya la necesidad de dolarizar o las condiciones o las causas por las cuales se piensa en dolarizar ya no existirían, porque tendríamos las reservas suficientes. Entonces, desde mi punto de vista, es un mecanismo que no es conveniente en absoluto. Se habla de No sé experiencias si como de está claro hasta Ecuador, ahí. perdón. La experiencia Ecuador se lo toma como referencia. ¿Ha tenido algún impacto positivo? Eh, lo que pasa es que los impactos positivos son para quienes tienen relación con el comercio exterior, para quienes transan con bienes dentro, internos en la economía, o sea, los no transables que se llaman, es claramente una pérdida de valor. Estoy hablando de los servicios que se prestan internamente, de los salarios y de otras jubilaciones y otras remuneraciones que no tienen relación con el comercio exterior, esos pierden mucho en términos reales. Pero además hay que tener en cuenta que Ecuador es una economía muy básica. Eh, va- eh, digamos, se basa justamente en insumos o en bienes muy primarios, como pueden ser la energía o, bueno, el caso más típico es de las bananas, la producción bananera. Argentina no es ese tipo de país. Argentina es un país industrial, o sea, de desarrollo medio, que tiene toda una serie de actividades productivas que se verían muy perjudicadas en un sistema de dolarización. Y además, al ser de desarrollo medio, tiene una productividad inferior a la de Estados Unidos. Es decir, nosotros necesitamos más recursos para producir un mismo bien, porque no estamos tan desarrollados tecnológicamente. Entonces eso hace que nuestros bienes pierdan competitividad en el mercado, porque hoy una de las formas de lograr competitividad es modificar el tipo de cambio respecto a nuestro peso. Eso, si estamos dolarizados ya, sería una herramienta que no existiría más. Entonces, nuestros bienes serían mucho más caros para poder comerciarlos en el mundo frente a la competencia internacional. Y paralelamente sería más fácil comprar bienes importados y no producirlos internamente, con las consecuencias sobre el empleo y los ingresos de la población media. ¿Se reduciría la inflación por un costo muy alto? Sí, pero yo no estoy tampoco tan segura de que se reduciría la inflación. Claramente no tendríamos estos niveles, pero primero porque Estados Unidos tiene inflación mínima, pero tiene, y además esa diferente productividad haría que estaremos mucho más expuestos a los vaivenes de los precios internacionales. O sea, tendríamos mucho más bienes importados que ahora. Cuando el precio de esos bienes importados en el mundo suba, esa inflación se trasladaría a los mercados internos. Entonces, tampoco es cierto que lograríamos parar en absoluto la inflación.
Un esquema de este tipo tiene... porque Sí, perdón. perdón, hay que tener en cuenta que si bien el déficit fiscal y el tipo de cambio son causas importantes de los procesos inflacionarios, hay también otras causas que, como son la inflación de oferta, la inflación de demanda o las expectativas inflacionarias, que no se, digamos, no son atacadas con una dolarización. ¿Un posible esquema de dolarización tiene alguna similitud, algún parentesco con lo que fue la ley de convertibilidad? Tiene en algunas aristas, o sea, en ese momento nosotros atamos la paridad al dólar y eso hacía, y aparte hubo una fuerte restricción frente a eso, a la impresión de nuestra moneda, es decir, solamente se podía imprimir billetes o lo que se llama aumentar la emisión monetaria en función de que aumentara la cantidad de dólares. Ahora, ¿cómo se consiguieron esos dólares? Básicamente con mayor endeudamiento y con la venta del patrimonio público. O sea, no fue un aumento de nuestra posición en divisa por mayores exportaciones, porque claramente en una economía dolarizada no vamos a poder exportar más. Uno intenta buscar alguna opinión entre profesionales de la economía como usted que apoye la dolarización y es muy difícil encontrarlo. Digo, piensa que va a continuar con este anuncio, con esta promesa de campaña, Milei, si es presidente. Bueno, yo creo que va a tener que reverlo, porque en el caso de que llegue a ser presidente, porque uno de los, primero porque para que el plan medianamente funcione mínimamente en el corto plazo necesita un ingreso de divisas muy importante. Y existe un organismo, digamos, que tiene un cierto paralelismo con el Fondo Monetario, pero que está conformado por la gran banca internacional, de la cual él manifestó que conseguiría 50.000 millones de dólares o una cifra similar, no la recuerdo bien, para apoyar este proceso de dolarización. Ese organismo salió a principios de semana a decir que ellos no iban a apoyar eso, que no apoyaban la dolarización y que no iban a aportar esos fondos. Entonces, creo que no están las condiciones objetivas para que pueda hacerlo.